Fue el 4 de diciembre, hace 2 días, cuando Su Chioe se fue a Gongyue para resolver algunos asuntos militares. En el palacio de Qianghua, en el palacio de Xingyue, Chu Qiao soñó con una mujer desconocida de pie junto a su ventana, parada durante un largo rato antes de irse. Medio mes después, Su Chioe finalmente regresó de Gongyue. Su Chiun-sou frunció el ceño y comenzó a quejarse con su madre incluso antes de que se bajara de su carruaje. Sou'er nunca volverá a salir con padre. Hizo corriendo el viaje. No fue divertido en absoluto. Li Qingrong ya tenía 8 años y se parecía mucho a su padre, sobre todo porque le encantaba la ropa colorida. En sus acciones, exudaba el aura de esa persona. Mientras se apoyaba perezosamente en el pilar de piedra frente al palacio, Li Qingrong bostezó y murmuró: «Te lo dije hace mucho tiempo. No me creíste e insististe en ir». Chu Qiao los ignoró a ambos y caminó directamente hacia Su Chioe quitándose el polvo de la ropa y preguntó: «¿Fue duro el viaje?». Su Chioe la abrazó y la besó en la mejilla. «Estuvo bien». «Ah». Su Tsuyun suspiró al darse cuenta de que nadie le respondió. Se bajó del caballo solo. Cuando se bajó, suspiró mientras sacudía la cabeza. En esta era, siempre es difícil predecir los corazones de las personas. Aunque todos somos familia, el tratamiento es muy diferente. Por otro lado, Li Qingrong fingió que no podía soportar mirar más mientras se cubría los ojos con una mano y usaba la otra para sentir el camino de regreso al palacio. Más asterisco más asterisco más. Esa noche, el palacio Xingyue celebró un gran banquete. Se presentaron a su vez todo tipo de comida, mientras los bailes y la música llenaban el palacio, lleno de gente y risas. Sin embargo, toda esta prosperidad no era nada en comparación con la mirada de la persona que estaba a su lado. Con el amontonamiento de la nieve fuera de las puertas, los ciruelos se mecían con los copos de nieve revoloteando. Después de beber un poco de alcohol, estaba de un humor particularmente bueno. A pesar de que sus subordinados se burlaron de él acerca de cómo estaba preocupado por su familia y se apresuraron a regresar a través de las noches, simplemente miró a los niños y mostró un espectáculo de que estaba enojado. Esa noche, al despedirse el banquete, se cerraron las puertas del palacio. En los velos de seda ligeramente oscilantes, su piel enrojecida se rozó la una con la otra mientras sus cuerpos se enredaban. Después de que terminaron de divertirse, él besó ligeramente el lóbulo de su oreja y le susurró al oído: «Singer, la emperatriz Nalan se ha ido». «¿Ido? ¿A dónde?». Por un momento, Chu Qiao todavía estaba aturdida mientras su corazón aún no se había recuperado de la intensa actividad sexual. Apoyándose en su abrazo, pensó aturdida: «Emperatriz Nalan. ¿Qué emperatriz Nalan?». Se rumoreó que murió de una enfermedad repentina, y han pasado casi 2 semanas desde entonces. Después de escuchar eso, tuve un miedo particular al recordar cómo estabas tan enferma. Desde entonces, tenía un intenso deseo de volver corriendo. Su Chioe habló levemente mientras sus brazos la abrazaban por detrás, su pecho apretado sobre su suave y sedosa espalda. Él la abrazó tan fuerte que sintió que estaba a punto de desmayarse. El cuerpo de Chu Qiao se congeló gradualmente a medida que la frialdad emergía de las yemas de sus dedos, como la frialdad de las tierras altas de Yanbei, capaz de congelar el agua hirviendo en un instante. Cuando el viento soplaba más allá de las ventanas, uno podía oírlos aullar. Las ramas de los árboles de ciruelos se balanceaban ante la ventana como una dama sacudiendo su cuerpo. De repente recordó cómo se despertó repentinamente de su sueño cubierta de sudor frío que se pegaba a su cuerpo. Después de tantos días, ya se había olvidado de qué aspecto tenía esa persona y de la ropa que llevaba. Pero Chu Qiao siempre podía recordar vívidamente cómo ese par de ojos eran tan tranquilos, tan fugaces, como las nubes en el cielo.
Esa mirada se posó en Chuqiao y la atravesó en la distancia. El viento barrió la esquina de su ropa y los pétalos de flores pasaron volando por su cara pálida. Nunca se habían visto antes, y la única vez que se cruzaron en toda esta vida fue simplemente en ese momento cuando ella vislumbró la carta. En las palabras desordenadas que estaban escritas en la carta perfumada, los poemas eran un desastre cuando las lágrimas de esa dama goteaban y se filtraban a través del papel, disolviendo la tinta en manchas sucias. En este extraño giro del destino, solo Chuqiao logró ver los profundos dolores de esta dama que se encontraba en la cima del poder. La montaña alimentaba árboles, pero los árboles alimentaban sus ramas. Mi corazón buscó tu felicidad, sin embargo no lo sabías. Wosh, una sombra oscura barrió la ventana. De repente se congeló, e incluso sus dedos se volvieron frígidos. Su Chioe notó su frialdad y la abrazó mientras levantaba su cuerpo y gritaba, ¿qué fue eso? Una ola de pasos apresurados sonó cuando los sirvientes respondieron, mi rey, era un cuervo que volaba en la noche. Informa a las unidades de tiro con arco. Disparadles a todos en la zona. Entendido, Su Alteza. Este sirviente se irá ahora. Los vientos seguían soplando cuando Su Chioe la abrazó y la consoló, no tengas miedo. No era más que un pájaro. Sus ojos repentinamente se llenaron de lágrimas, y ella sostuvo su cintura con fuerza. Con una mano alrededor de ella y otra ligeramente dándole palmaditas en la espalda, Su Chioe pareció sentir algo y preguntó en voz baja. Singer, ¿qué pasa? Ella enterró su cabeza en su suave abrazo y contestó en voz baja. Nada, simplemente siento que el mundo es tan impredecible. El mundo es impredecible, pero eso no nos incluye a nosotros. Él respondió suavemente. Chuqiao levantó la cabeza y el par de lirios oscuros pareció exudar confusión en la oscuridad. Ella frunció el ceño ligeramente y dijo. Hay algunas cosas que los humanos finalmente no podemos lograr. Es imposible predecir el destino. Nunca creí en dioses o deidades. Él sonrió levemente, sus ojos se llenaron de luz cuando se cerró para darle un ligero beso en los labios y murmuró, nunca haré algo de lo que me arrepienta. Su corazón parecía caer en una fuente hirviendo, ya que sus extremidades parecían estar mermadas de fuerza. Ella lo abrazó y respondió a su beso con todo su corazón. Su piel se rozó una contra otra vez, saboreando cada centímetro del cuerpo del otro mientras las yemas de sus dedos barrían su musculosa espalda y luego rodeaban su pecho. Presionando sus oídos en su mano, a pesar de que su palma podía escuchar su corazón fuerte y palpitante. Sus lágrimas cayeron gota a gota. No había razón para detenerse, ni ella quería. La nieve bramó afuera de la ventana cuando se apoyó en el abrazo de su esposo en su cálido dormitorio. En el dormitorio frente a ellos, allí dormía su hijo. En los vastos cielos, su mundo personal estaba estrechamente a su alcance. Independientemente de cómo el mundo estuviera al revés o al revés, ella tendría el coraje de enfrentarlo. Más asterisco más asterisco más. El invierno en Qinghai fue corto y terminó rápidamente. El viento de primavera era precioso, ya que llovía sobre las tierras. Este día fue el mejor día para sembrar las tierras. Su Chioe llevó toda su corte al altar del dios de la tierra, y Pingan lo siguió. Yining estaba tan aburrida que acosó a Chuqiao para que saliera del palacio y tomara un poco de aire. Chuqiao se sintió bastante cansada últimamente, pero Yining aún la convenció y sacó a Yunzhou y Ronger. Aunque Li Qingrong todavía era joven, le encantaba dormir. Incluso después de salir del palacio, todavía estaba aturdido. Chuqiao no tuvo más remedio que preparar un carro separado solo para él, mientras que ella compartió otro con Yunzhou y Yining. Después de subir a la montaña, todos abandonaron sus caballos para subir.
Li Qingrong suspiró y lo siguió, quejándose de cómo había llegado a Qinghai precisamente para descansar, pero aún estaba agotado. Yining comenzó a discutir con él, pero fue derrotado rápidamente en una batalla verbal, y solo podía buscar ayuda en Chuqiao. Esta sonrió y preguntó si el emperador Tang todavía lo obligaba a estudiar política todos los días. Él asintió de inmediato y respondió impotente. Mi hermano dijo que después de unos años, me dejará hacerme cargo durante unos años y dejar que tome un descanso. Chuqiao sabía que estos hermanos eran extremadamente cercanos y no estaba sorprendido por esa sugerencia. Tu hermano es realmente de gran corazón. Li Qingrong chasqueó la lengua y comentó. Ser el emperador es el trabajo más difícil del mundo. Nunca seré engañado por él para que me convierta en uno. Cuando la multitud finalmente llegó a la cima de la montaña, las nubes simplemente desaparecieron cuando la luz del sol se abrió paso, revelando un enorme arco iris que se parecía al cinturón de seda que había descendido de los cielos. Yining estaba extremadamente feliz mientras bailaba alrededor. Al ver eso, Su Xiunshou la miró fijamente y le preguntó: Madre, ¿cuándo se casará la tía Yining? Esa observación fue claramente una pregunta sensible cuando Yining se volvió bruscamente y dijo: ¿Quién necesita que te importe? Su Xiunshou frunció el ceño. ¿Quién dijo que me importaba? Simplemente quiero menos ruido en mi vida. Justo cuando el dúo estaba discutiendo, Chuqiao solo se dio la vuelta para ver a Li Qingrong en su blusa roja con sus adornos cuidadosamente colocados por todo el cuerpo mientras se apoyaba casualmente en un pino al lado. A pesar de que todavía era joven, sus ojos eran los mismos que los de Li Ce. Sus largos ojos eran como los de un zorro mientras los mantenía medio cerrados mientras la miraba. Él sonrió de repente. Si la tía se las arregla para dar a luz a una hermana, cuando crezca, cásala conmigo. Chuqiao se sorprendió un poco cuando se echó a reír. Eres tan joven, ¿por qué de repente piensas en esto? De repente no pensé en eso. Li Qingrong levantó una ceja. A pesar de que todavía era un niño, había una capa de algo que cubría sus ojos, impidiendo que alguien lo leyera por completo. Si Ronger tuvo este tipo de pensamientos desde que era tan joven, estoy seguro de que nací para eso. Cuando la ligera brisa sopló, el cabello de Li Qingrong revoloteó. Mirando en la distancia, dijo en voz baja: Tía, hay demasiados compañeros que estaban molestos el uno con el otro. Al igual que mi padre y mi madre, mi abuelo y mi abuela, se habían odiado durante toda su vida hasta la muerte. La tía y el rey son una pareja rara. De repente, los vientos comenzaron de nuevo. Al ver cómo Chuqiao estaba ligeramente vestida, Li Qingrong rápidamente sacó una túnica. A pesar de que era pequeño, logró ponerla sobre su hombro de una manera bastante madura. El joven sonrió. Tía, quiero que una hermana sea mi esposa. Por lo tanto, tú y el rey debéis esforzaros al máximo. Al ver cómo incluso un niño tan pequeño comenzó a burlarse de ella, Chuqiao estaba más bien perdida. Ella lo regañó ligeramente aunque él mantuvo su rostro sonriente. Después de que la llovizna se detuvo, el arco iris floreció aún más brillante cuando la luz del sol atravesó las nubes, bañando las tierras en un amarillo dorado. Más asterisco más asterisco más. Después de medio mes, el médico imperial informó que la dama Qinghai estaba embarazada nuevamente. A fin de año, se agregó una hija al palacio de Xingyue. Fue nombrada Su Xiunsheng con el apodo de Sensu, y conocida como la princesa Sensu. La solicitud del Imperio Tang para su mano en matrimonio se envió apenas un mes después de su nacimiento, pero Li Qingrong los interceptó en ruta y los envió a todos de vuelta. El emperador Tang, Li Xiuyi, dijo que estaba loco,
pero simplemente ignoró el comentario y envió una respuesta: ¿qué necesidad hay de que los mariscos se preocupen por la perla de la almeja? Otro niño entró en el dormitorio del Palacio Qianghua. El pobre rey de Qinghai, que finalmente había terminado su racha de abstinencia de medio año, necesitaba comenzar su búsqueda para competir nuevamente por su esposa con su hijo. Capítulo 19. Medida que el viento soplaba desde las fronteras, había un suave aroma a hierba. Con el paso del tiempo, en el Mar del Este en el Imperio Song, los pescadores lograron capturar las almejas para el año. Había algunos que llevaban consigo una perla radiante, pero algunos habían perdido sus perlas. Al principio todos eran simplemente arena, y solo después de ser amados por alguien realmente se convirtieron en algo valioso. Después del paso del tiempo, la arena podría finalmente convertirse en perlas. Las llamas se elevaron en el aire como si la sangre estuviera hirviendo de la tierra. Los cielos se abrieron, desataron una lluvia de sangre, desenterraron el paisaje y derribaron los océanos como si hubieran sido disparados en el corazón por una flecha dorada. La tierra se convirtió en un horno que consumía a todos los seres vivos del interior, como si el infierno se hubiera levantado de las profundidades. En la oscuridad sin fin, sus ojos se movieron rápidamente. Cuando la sangre comenzó a envolverlo, todo lo que pudo ver fue la armadura negra de los soldados, las hojas afiladas de las espadas, la luna en la oscuridad y el desolado paisaje cubierto de nieve. Cuando los muertos empezaron a caer como fichas de dominó y se amontonaron en el paisaje, los buitres comenzaron a rodear el cielo, con sus garras esperando a agarrar los cuerpos. El viento soplaba a través del paisaje, la arena golpeaba a todos, tan afilado como un cuchillo, mientras los sonidos de matanza llenaban el paisaje. Los sonidos de los tambores de guerra se hicieron cada vez más fuertes, y cuando el enemigo comenzó a llegar desde todas las direcciones, la tierra tembló por la estampida de caballería, las nubes cubriendo el cielo como un dragón furioso que se eleva sobre la tierra. Matad. Matad, 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 matad. Sus ojos se abrieron repentinamente cuando su sueño se cortó abruptamente. Solo, se acostó en su cama cuyo tamaño era más grande que una habitación normal. El satén negro oscuro estaba acentuado con dibujos de dragones en oro, cuyas brillantes fibras reflejaban la luz incluso en su habitación oscura. Incluso con el sudor que goteaba por el cuello de su frente húmeda, permaneció inmóvil y silencioso. El silencio de esa noche fue absolutamente ensordecedor. No había ningún discurso, ningún grillo canto, ni siquiera las ráfagas ocasionales de viento. Todo lo que se podía escuchar eran sus respiraciones constantes pero pesadas mientras permanecía acostado en la cama. Sin embargo, incluso durante las noches más largas, el amanecer eventualmente llegaría. Su fuerte era la virtud de la tolerancia. Era lo mismo en el pasado, el presente y el futuro. De repente, un tinte de luz roja brilló a través de las ventanas. Jansson frunció el ceño y miró, solo para escuchar los sonidos de pasos urgentes que venían de fuera del complejo. ¿Qué está pasando afuera? Su voz era un poco seca pero aún así tranquila. Ah. Su Alteza, un incendio ha estallado en el Palacio Changel. El departamento de bomberos ha entrado al complejo y está tratando de apagarlo. La noche solo hizo que su tono suave pero agudo se volviera cada vez más escalofriante. Jansson se sentó en su cama, mirando en silencio las siluetas de los árboles fuera de la ventana, antes de salir espontáneamente de su habitación descalzo. Más de 10 doncellas del palacio se apresuraron a acercarse a él con pánico, ayudándole a ponerse su brillante túnica amarilla y sus botas. Mientras Jansson caminaba directamente hacia el Palacio Changel, su sirviente principal apresuradamente pidió que muchos más guardias lo acompañaran.
Cuando cada uno sostuvo una linterna y lo siguió, se formó un sendero brillante cuando la multitud se acercó cada vez más al Palacio Changel. Pegadles. Golpeadlos hasta que estén muertos. Las voces de los guardias se podían escuchar mucho antes de llegar al Palacio Changel. Sin inmutarse, Jansun siguió un canal hacia el complejo, solo para ver a unos pocos funcionarios del palacio rodeando a un par de niños pequeños bajo la luz de la luna. Todos los niños fueron presionados contra las rejas y golpeados repetidamente por los guardias, con sus pantalones ya rasgados mientras la carne cruda estaba expuesta. Sus gritos iniciales pronto se quedaron en silencio, cuando la sangre comenzó a gotear sobre el concreto debajo. He incendiado este lugar. Mátame si te atreves. Gritó repentinamente una niña escuálida, sus extremidades ya estaban terriblemente golpeadas más allá del reconocimiento. Sin embargo, a pesar del estado espantoso en el que estaba su cuerpo, gritó con calma pero obstinadamente, lo único que lamento es que no pude quemar a todos vosotros, escoria de Yanbei. Estos fueron los niños de la dinastía anterior. Después de que el ejército de Yanbei ocupó la región, las familias y tribus de Xia que no lograron escapar fueron asesinadas. Los niños fueron los únicos sobrevivientes de la masacre. Después de todo, solo tenían entre 5 y 6 años, e incluso el soldado más despiadado comenzó a sentirse de buen corazón después de matar a unos pocos. Los soldados entonces simplemente no podían soportar matarlos a todos. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que estos niños volverían por venganza? El Palacio Changel fue el hogar de una belleza de Xinjiang, de apellido Yu. Había cancelado sus planes con ella en el último minuto, citando el hecho de que estaba cansado. El odio era, de hecho, el objeto más duradero del mundo. El fuego puede volver a moldear el metal, mientras que el sol puede derretir el hielo, pero parece que no hay manera de borrar el odio. Su Alteza. El jefe de servicio se arrodilló en el suelo, con la espalda temblando. No estaba seguro del miedo que sentía, solo que lo estaba consumiendo y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Volved al palacio, dijo Jansun mientras miraba la conmoción antes de darse la vuelta. La noche seguía siendo tan oscura como la tinta de sus pinceles. Cuando su sombra desapareció en la oscuridad, una suave brisa fresca sopló, resaltando la barra de silencio, los débiles gritos y maldiciones de los niños que resonaban en el aire. Voy a vengar a mi madre. Escoria malvada de Yanbei. Todos moriréis por esto. Nuestro rey volverá. Te arrepentirás de esto. A medida que avanzaba la noche, una capa de escarcha comenzó a cubrir el equipo del soldado en la armería, mientras que la sangre comenzó a filtrarse por las puertas del palacio. Los cuerpos mutilados de los niños pronto fueron arrojados a las fosas comunes y dejados a merced de los perros salvajes. Más asterisco más asterisco más. Hubo pocos milagros en este mundo. Las dificultades de la realidad significaban que muchos vivían y pasaban en un abismo de odio, mientras que los que podían mirar el lado correcto de las cosas no siempre lograban alcanzar la felicidad. Sin embargo, estar vivo siempre fue mejor que estar muerto. Se sentó tranquilamente frente a la ventana, usando un dedo de jade alrededor de su dedo cortado, su diferencia de tamaño conducía a un gran espacio de aire entre ellos. Incluso con costuras hechas de alambre de oro, el jade roto y su aspecto irregular significaron que efectivamente no tenía valor, nadie lo recogería si lo tiraran en una acera. Usando su palma, Jansun frotó suavemente sobre la superficie rugosa del jade, su superficie dura produciendo el más leve de los sonidos cuando ambas superficies se frotaban entre sí. Mientras miraba los patrones grabados, un leve reflejo de él pronto apareció en la superficie brillante. ¿Algún arrepentimiento? Jansun se rió con frialdad.
Las emociones de debilidad, miedo, o como dicen esos niños, de arrepentimiento, fueron emociones a las que Jansun no se permitió sucumbir, ya que no tenían otro propósito que disgustarlo. Esas emociones solo sirvieron para que se sintiera disgustado, y nada más. Sus objetivos habían sido alcanzados, mientras que la venganza había sido servida. Ahora todo lo que quería era dar y recibir benevolencia. ¿Hubo algún arrepentimiento? Mientras cerraba los ojos, un distante rayo de luz atravesó la línea de árboles y entró en su vestíbulo, brillando en su rostro. El palacio, hecho de ébano y madera de obsidiana, tenía un aspecto impresionante bajo los rayos del alba. La sangre de Yan Bei y su herencia estaba en sus venas, mientras que durante mucho tiempo había soñado con dirigir sus fuerzas a Zhenguang. ¿Cómo podría él lamentarse de esto? Levantó la cabeza y miró el vasto paisaje, con pájaros dando vueltas en lo alto, en contraste con el pequeño pedazo de tierra que tenía cuando era niño. Arrepentimientos. Él se burló. Más asterisco más asterisco más. El día 16 del tercer mes, los exploradores de los condados del este enviaron un informe urgente, alegando que habían interceptado a un escuadrón de soldados rebeldes, uno de ellos sospechoso. Se envió una orden del departamento criminal para llevar a esa persona inmediatamente a la capital. Después de medio mes, fue llevado adelante, atado en sus manos y piernas. Sin embargo, a pesar de las graves circunstancias, sus rasgos faciales, como la nariz alta, los labios finos y las cejas, resaltaron aún más su elegancia. Jansun se sentó en su trono, mirándolo por lo que parecía ser una eternidad. En cambio, el hombre levantó la cabeza, con una sangrienta huella en la cara, y sonrió levemente a Jansun, como si fueran viejos amigos que se saludaban casualmente. Príncipe Yan, ha pasado un tiempo. Príncipe Yan. Fue un saludo que no había escuchado en mucho tiempo. Con mucha calma, Jansun respondió. Joven maestro Mu. Ha pasado un tiempo desde que nos vimos por última vez. Te has construido una reputación, el príncipe Yan. Lo he hecho. Jansun respondió fríamente. Pero tú no. Mu Yun se rió en respuesta. Las mareas han cambiado. Las cosas han cambiado, y he seguido el flujo. El joven maestro es optimista de hecho. En verdad eres un héroe recto. Mu Yun se rió de repente, sacudiendo la cabeza. Los héroes han muerto hace tiempo. Los que sobrevivieron, simplemente están buscando una vida llena de indignidad y vergüenza. Gracias por sacarme de esta vergüenza y humillante miseria. Parece que el joven maestro no puede esperar más. Mu Yun se inclinó respetuosamente y respondió. Por favor, concédeme mi deseo, príncipe Yan. La mirada de Jansun de repente se volvió aguda. Esta mirada había sido adquirida por estar en el ejército durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, no vio nada en los ojos de este hombre. Si bien sus conquistas habían traído consigo el dominio de la tierra, una cosa que nunca descartaría eran los corazones de todos. Las almas obstinadas persistieron en el pedazo de tierra que conquistó. Casualmente, hizo un gesto. Entonces no te despediré. Mu Yun se rió. Aunque fue herido en todas partes, los elegantes aires de la aristocracia aún permanecían a su alrededor. El príncipe Yan es un hombre ocupado. No es necesario que me sigas. La luz del sol brillaba a través de las rejas de la ventana, proyectando una sombra sobre todos en ella. Luchando uno contra otro durante sus días de juventud, ambos continuaron su batalla por sus diferentes intereses a medida que crecían. Finalmente, al final, se quedó parado aquí mientras observaba a su rival subir la plataforma de ejecución, paso a paso. Cuando levantó un poco la barbilla, una suave ráfaga de viento pasó por su oído.
Por lo que pareció ser para siempre, Jansson permaneció en silencio, mientras una ola de fatiga lo golpeaba. Incluso a tal distancia, podía escuchar las cuchillas de la mesa de ejecución en la plataforma Jyu cortando el cuerpo en forma que ya no era capaz de estar de pie nunca más. Sus ojos intrépidos se cerraron para siempre. Dignidad, orgullo, realeza, linaje, resolución, fe, en el gran esquema de las cosas, ¿qué importancia tenían? Uno que nunca había caído en desgracia y luchó para salir de las garras de la derrota nunca entendería qué era lo más importante para ello.